El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de este día nos habla de algo esencial. La palabra de Dios irrumpe en nuestra vida y en nuestra historia como eso, como palabra viva. Y ya en la primera carta tomada de la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, nos viene a manifestar la plenitud de la vida. La vida del cristiano es la vida de Cristo en él. Es una participación siempre renovada en la muerte y en la vida gloriosa del Señor, que en cierto modo sufre y resurge a una vida nueva en aquel que cree en él. Como Pablo, encadenado por el Evangelio como malhechor, aunque también seguro de reinar con él. De ahí podemos extraer dos consecuencias. La primera, que los sufrimientos del cristiano participan del valor redentor de los sufrimientos de Cristo y son, de hecho, instrumento de salvación. En la medida en que el cristiano, como le gusta decir a Pablo, sufre por Cristo, muere con él. Desde el momento en que el Hijo del Eterno murió en la cruz, ya no hay sufrimiento terreno que sea inútil, ni creyente que no se sienta responsable de la salvación de los demás. Es la comunión de la cruz lo que da a cada individuo la fuerza para soportarlo todo por los hermanos, para que ellos también alcancen la salvación de Jesucristo y la gloria eterna. La segunda es: la vida del cristiano se convierte en una existencia pascual, gracias a la memoria de la resurrección de Jesús y gracias a la profecía de su propia resurrección, una existencia que proclama la fidelidad del Eterno, mayor que cualquier infidelidad humana. Por eso el cristiano no se enzarza en discusiones vanas, ni se avergüenza de la palabra que debe anunciar, aunque deba sufrir por ella, porque es palabra de la verdad y nunca podrá ser encadenada. Por eso, Cristo Jesús habla de un mandamiento principal que se divide en dos partes, que se relacionan mutuamente. Frente a la multiplicidad de mandamientos que ocasionaban discusiones sobre cuál era el principal, Jesús contesta que no existe ningún mandamiento más importante que el amor a Dios y el amor al prójimo. Dos mandamientos unidos en uno solo, porque el que ama a Dios verdaderamente de corazón
naturalmente va a expresar el amor, la cercanía, el afecto que tiene a Dios en el amor a sus hermanos. Y el que ama a su prójimo en este acto de amor, de amar al prójimo, ya está amando a Dios y cumpliendo la ley. Es muy común escuchar decir que todas las religiones se basan en lo mismo. Son muchos inclusive los que afirman que en el fondo todas las religiones se parecen y que en todas las religiones se encuentra Dios. Sin embargo, el mandamiento del amor es característico del cristianismo. Un mandamiento que tiene una amplitud necesaria como para abarcar toda la ley, porque el que ama no hace nada contrario a la voluntad de Dios. Un mandamiento que es una muestra de madurez en quien lo pone en práctica y un claro signo de confianza de parte de quien nos lo dejó. El mandamiento del amor es lo que distingue a un cristiano. Amar como Cristo nos amó, con la misma entrega, con la misma generosidad, con el mismo ímpetu, con la misma verdad y sin hacer distinción entre las personas. Es importante, queridos hermanos y hermanas, darnos cuenta de esto, que como decimos es exclusivo del cristianismo, porque entonces nos podemos perder en disquisiciones y en argumentos que vacían de contenido este mandamiento. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Le dio un corazón capaz de dejarse amar y de amar a su vez. Pero no solo le hizo capaz de amar a su manera divina, no se contentó con verter su benevolencia en el ser humano haciéndolo amable, sino que activó en la persona, en ti, en mí, en todos, una capacidad afectiva que no es ya solo humana. Este es el signo más grande del amor de Dios hacia la humanidad. El Creador no se ha guardado celosamente su poder de amar, sino que lo ha compartido con la criatura. En realidad, Dios no hubiera podido amar más al hombre. Amando a los suyos, los amó hasta el extremo. Esa es también la razón de que este sea asimismo el primer y más importante mandamiento. Antes de ser mandamiento, es el don más grande. Dios, antes de pedirnos amarle, nos ha amado primero y nos ha dado su amor, nos ha dado la fuente del amor para que podamos amar. Y si vale más que todos los holocaustos y sacrificios, eso significa que el hombre lleva a cabo la mayor experiencia del amor divino cuando ama de hecho a la manera de Dios. Más aún que cuando ora y adora. Porque es entonces y solo entonces cuando puede descubrir cómo ha sido amado por el Eterno. Cómo tú has sido amado, amada por Dios. Cómo yo he sido amado por Dios. Hasta el punto de haber sido hecho capaz de amar a su manera. Precisamente en esta línea invita Pablo a Timoteo y a todo creyente a sufrir y a morir con Cristo por la salvación de los hermanos. Pero entonces no se da aquí solo la comunión redentora de la cruz. Antes aún está el misterio sorprendente de la comunión de Dios con la humanidad. El amor divino con el amor humano. Gracias a esta comunión, el amor de Dios se hace ya presente y visible en esta tierra. Más aún, Dios mismo es amado en nuestro rostro humano y el corazón de carne
produce ya desde ahora latidos eternos. Esta experiencia del amor de Dios en nosotros nos hace capaces de acogerle de manera reverente y responsable y nos hace capaces de amarnos unos a otros. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que seamos capaces de acoger el máximo don del amor, que es Dios mismo, y amarle a Él y a nuestros hermanos con este mismo amor.